Ramón Pendones, a quien hemos visto, hemos conocido su testimonio de lo que él pasó a raíz precisamente de este desastre, este colapso, esta crisis de las carreteras, de A Convivir. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bueno, empecemos a ver qué va a pasar con saber que en Costa Rica esta cantidad de accidentes representa el 1% del PIB, ¿verdad? 267 mil millones de colones no es cualquier cosa. ¿Qué se puede hacer en esa dirección? Viendo este reportaje de Denise Mora, ¿qué se puede estructurar? La sociedad civil ya se ha movido por un lado, pero por otro lado no vemos tal vez con esa naturalidad y ese dinamismo que tiene el fenómeno social, el fenómeno jurídico, arrancando igual tampoco las obras de inversión. ¿Qué caminos puede delinearnos este reportaje que veíamos? Dos son, digamos, las reflexiones que hemos determinado. En realidad hoy estamos arrancando lo que nosotros hemos establecido como un instrumento, que es el primer congreso sobre ciudades seguras y sostenibles, pero en realidad, y un poco para ubicar a los televidentes, lo que nosotros estamos estableciendo es un cambio de paradigma. ¿Eso qué es? El cambio de paradigma, y como bien lo señalaban los reportajes, la congestión y las muertes de carretera están llegando a un límite en donde el país ha hecho esfuerzos, pero pareciera que no lo suficientes para poder de una u otra forma acuerpar acciones concretas que nos puedan ayudar a superar no solamente los datos que ustedes mencionan o que se mencionan en el reportaje, sino además vernos en una perspectiva totalmente superando este problema y avanzando a lo que nosotros hemos denominado Costa Rica en el siglo XXI, a partir de su rediseño de ciudades, de su transporte público y obviamente el cuidado y la integridad de la vida. Hemos estado estableciendo en las dos últimas semanas mesas de trabajo en transporte público, en el rediseño de ciudades, en seguridad vial y salud, a partir del tema de movilidad, y un fenómeno que para nosotros es fundamental y que va acuerpado el tema de cambio climático, ¿verdad? Las acciones, no solamente en relación a lo que ustedes señalaban o lo que ha señalado el reportaje, tiene que ver con un cambio, o sea, ese cambio de paradigma tiene que ver con diferentes formas de transporte público en intermodalidad. Eso va a tener un efecto también en el cambio climático, pero fundamentalmente, Laura, a mí en esto, y tendría que señalarlo, es un cambio también de paradigma en la gobernanza de este país. Nos hemos unido, diputados de diferentes fracciones, estamos convocando al sector académico, estamos convocando al sector privado, nos vamos a reunir las 200 personas que hemos considerado más influyentes para hacer este cambio, y este cambio en otros países ha llevado décadas, nosotros tenemos que ponernos al día en estos esfuerzos. Le iba a decir, doña Marcela, es un proyecto a largo plazo. ¿Cuál es por lo menos la meta de aquí a finalizar estos 4 años en los que usted estará pues en este puesto? ¿Cuál es la meta que usted se ha puesto en este tema junto a la gente con la que trabaja? El Plan Nacional de Desarrollo ha establecido y ha reconocido los esfuerzos en congestión, en competitividad y en seguridad vial. De alguna forma, la sociedad civil en los últimos 10 años ha también levantado una agenda que creo que es la que da el principal impulso para nosotros establecer, y ya tenemos líneas concretas. Vamos en estos 2 días intensos de trabajo, prácticamente 12 horas de trabajo, donde vamos a tener representantes del sector político, como lo señalaba ahora, pero fundamentalmente de instituciones. Nosotros estamos delineando en primer término que hay que generar un punto de partida o nivelar la cancha, porque todos tenemos la intención, pero creo que hay que generar liderazgo colectivo en las diferentes áreas para poder empujar de forma conjunta este paradigma. En los 4 temas que hemos mencionado, hay acciones que se han venido estableciendo en los últimos años: el tema de la sectorización, el tema de la intermodalidad, el papel del CONAVI, del COSEBI, que se han venido replanteando. Aquí los estamos poniendo. Tienen que cambiar todos. Estamos poniéndolo en primer orden, y a mí me parece pertinente y oportuno el proyecto que ha planteado como un primer esfuerzo para poder ese modelo de gobernanza, poderle dar un cuerpo normativo y decir, y una cosa nada más que a mí me parece fundamental: nosotros estamos honrando el trabajo que se ha hecho, pero esos datos nos dicen que tenemos que hacer más. Sí, eso le iba a decir, porque como Jenny Chaverri de la Universidad de Manitoba, ¿cómo que hay 6 cantones? Y cuando uno los ve, dice San José, bueno, todavía uno
Uno puede entender San José, pero ¿cómo que Pocosí? ¿Cómo que Pérez Celedón? Cantones de la Muerte. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, primero las vías se han venido diseñando para los vehículos y ese es el primer cambio de paradigma que tenemos que hacer. Las vías tienen que diseñarse para los seres humanos, entonces, y eso a nivel mundial los ingenieros fuimos responsables de eso. Las guías de diseño fueron diseñadas para los vehículos y en este momento a nivel mundial se están cambiando esas guías de diseño para diseñar vías completas, ciudades completas con cara humana. Básicamente. Esa es la explicación, porque yo me imaginaba que sí, es que son las carreteras las que están allí. Sí, es Carretera Limón, Pérez Celedón, Punta Arenas. Y en este momento hay visión en las autoridades, o bueno, en general, en lo que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para entender eso, y en las concesionarias mismas, el sector privado, para entender eso. Sí lo hay, son temas transversales y esa es la idea de este Congreso, realizar un proceso de articulación. Ramón, ¿cree usted que esto podrá llevar a un cambio real? ¿De aquí a cuánto? ¿Cuál será la expectativa de esto? Bueno, en realidad deberíamos cumplir con los compromisos que adquirieron nuestros gobernantes ya en la administración pasada. La Organización Mundial de la Salud estableció del 2011 al 2020 la década de acción y la siniestralidad debería bajar en un 50%. Para esto se establecieron 5 pilares y eso fue una rúbrica que se hizo en el Estadio Nacional, los ministros competentes en ese momento, salud, educación y transportes. Entonces, deberíamos de tener como mínimo esa meta, 2020, haber bajado la siniestralidad. En cuanto a las expectativas que tenemos acerca de la movilidad, creemos que este es este es el momento, tenemos el apoyo político, las asociaciones de la sociedad civil, vemos por primera vez cómo diferentes entes gubernamentales, diferentes fracciones políticas se unen bajo un mismo objetivo salimos esperanzados. Nuestra expectativa es que a partir de este Congreso realmente se trace una política de movilidad. ¿Qué es eso, Ramón? Porque cuando decimos organizaciones de la sociedad civil, no todo el mundo las conoce, que son los chepecletos, ¿quiénes más y qué significa una solución desde la movilidad? Bueno, hay muchas organizaciones, ¿verdad? Cada una tiene diferentes... San José, los chepecletos. Sí, digamos, es una excelente labor la de Chepecletas. Ellos han visualizado el tema de que sí se puede, es decir, que también hay un poco de paradigmas acerca de la ciudad que hay que romper. Tenemos que habitarla, tenemos que disfrutarla y ellos han hecho una excelente labor demostrando que también es seguro y que se puede. Evidentemente falta mucha infraestructura, siempre dicen que es primero la demanda o la infraestructura. En el caso de la peatonalización y en el caso de las ciclovías o ciclorrutas o cualquier dispositivo para hacer el ciclismo de una forma segura en una urbe, lo primero es la infraestructura, porque si usted no tiene una infraestructura, la gente novata no va a querer ir a probar la bicicleta si no tiene un espacio seguro. Entonces, aquí no hay cuento de qué es el primero, si el huevo o la gallina. Está clarísimo que lo primero es infraestructura. Y si no, que me lo rebata la experta, doña Jenny, que en eso ella es realmente experta. Yo soy empírico porque sufrí en carne propia pues lo que es la violencia vial. Entonces, somos varias organizaciones que mencionarlas todas sería injusto porque quedaría gente por fuera. Yo personalmente represento a Convivir, que está más enfocada en el tema de seguridad vial para los usuarios más vulnerables, que son las personas a pie y en bicicleta. Entonces, el tema de la movilidad tiene que enfocarse como eso, como un sistema de movilidad. Normalmente hemos enfrentado todo el tema de la movilidad desde la óptica, como dijo aquí doña Jenny, desde carrocentrista. Es decir, el vehículo particular es el que ha regido desde la explosión petrolera y la expansión urbana en Estados Unidos en la época de los 50, que la ciudad se decidió irse a los suburbios, o las residencias decidieron irse a los suburbios. Entonces, abandonamos una ciudad humana dedicada a las personas por ciudades carrocentristas. Entonces, ese es el primer paradigma. Y el otro paradigma es que no solo hay que verlo a nivel de transportes, como siempre se ha visto aquí, solo transporte de carga, transporte de personas, como si fuera un bien más, ¿verdad? En realidad hay que pensar que
hay un problema de democratización del espacio público. El 80% del espacio público está dedicado solo al 20% de las personas transportadas. Es decir, que en digamos, la matriz de movilidad en Costa Rica, al igual que la mayoría de partes del mundo, el 70% de la población más o menos se desplaza en transporte público. Sin embargo, los vehículos particulares ocupan más o menos el 80% de ese espacio. Entonces, vemos como hay una distorsión y una segregación que lo que crea es este caos vial. El caos vial no lo hacen los buses, porque los buses, por lo menos un bus, transporta 50 personas. En el espacio que va un bus, van apenas 4 vehículos particulares. 4 vehículos particulares transportan en promedio en Costa Rica 1.3 personas. Es decir, que por ahí de 5 personas son transportadas en el mismo espacio que se transportan 50 en un bus. Entonces, el problema es los hábitos de consumo. Al igual que todo el tema de sostenibilidad, el principio básico es reducir. Entonces, el principio básico en movilidad es reducir los hábitos de consumo individualistas, como es del automóvil particular. Claro, para esto es muy fácil decirlo, y yo mismo ando hoy en mi automóvil. Yo no voy aquí a jugar de profeta. Con el ejemplo. Exactamente. Pero el tema es que para poder cumplir con una restricción, por ejemplo, que yo no estoy 100%, digamos, teóricamente se apoyó la restricción, pero no la implementación como se ha hecho, falta un sistema de transporte público eficiente e intermodal. Es decir, que yo pueda, con la misma tarjetita que pago el bus, pago el tren, alquilo una bici, tenga racks en los buses para las bicis, que me permitan meter la bici en el tren, cosa que ahorita no se puede, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos estos cambios de modo de transporte de una manera sencilla, fácil y articulada. Como todo cambio, siempre hay resistencia. ¿Cuáles han sido los sectores que quizá tal vez no hayan puesto una resistencia muy fuerte, pero en los que ha costado más empezar a hacer estos cambios, ¿no, Marcela? Nosotros hemos identificado en términos de, podríamos decir, un diagnóstico que la mayoría de actores han señalado que este país ya agotó la era de los diagnósticos, ¿verdad? Pero sí, resistencias institucionales, estamos pensando en un nuevo paradigma, en una nueva gobernanza, y tenemos que pensar en una nueva institucionalidad. Mi sensación, nosotros estuvimos trabajando con estas 4 mesas donde han desfilado prácticamente las 200 personas que hoy nos reunimos, es en primer término la urgencia de que pase algo, segundo, poder priorizar. Hoy lo que vamos a hacer es un espejo de las 4 mesas en donde es muy importante que haya una voz de cada uno de los actores que tiene que tomar decisiones en diferentes niveles. Y en ese sentido creemos que es un esfuerzo. Algunas personas han señalado que se han hecho varios esfuerzos y que tiene que desembocar en acciones concretas. Yo personalmente creo que es una oportunidad para visibilizar incluso sectores que tienen que ir a una transición en este cambio de paradigma, y fundamentalmente quien camina o quien anda en bicicleta o incluso quien conduce su auto, sabe que el espacio público es prácticamente una disputa por el espacio público. Costa Rica tiene que replantear en estos cambios o en estos esfuerzos que, insisto, no es que no se han hecho en el país, pero los datos nos dicen que no es suficiente, una forma de convivencia, la forma en las arterias, y cada vez es más violenta, cada vez es un tema de disputa, sí, y por lo tanto causa tensión. Y a mí las organizaciones de la sociedad civil y la academia que ha reflexionado, lo que me provoca, y creo que la reflexión que está haciendo la Asamblea Legislativa en las diferentes fracciones, es que hay acciones que hay que hacer de forma inmediata, pero fundamentalmente pensando en una convivencia. La Defensoría de los Habitantes, a mí me encantó el informe que sacó la defensora, porque reconoce que hay un derecho ya establecido en la Declaratoria de los Derechos Humanos, México 2007, los derechos emergentes, donde se está estableciendo que el derecho a la movilidad es un derecho humano. Jenny Chévere, muy rápidamente, porque ya tenemos que irnos, están hablando de Costa Rica. ¿Cómo está Costa Rica a nivel internacional? ¿Cómo la ve usted en este tema? Somos el más atrasado de América Latina. ¿Cómo lo ve usted con ese lente macro? No, en realidad ese cambio de paradigma se está dando a nivel mundial, en diferentes efectos. Como decía, ¿y Costa Rica cómo está? Somos parte, para mí más bien a nivel de Latinoamérica, Costa Rica, y en esta coyuntura que se está generando,
más bien se está volviendo un pionero en el tema. Creo Pero que no en la práctica. Colombia es un país que está dando un gran ejemplo, y Costa Rica yo creo que le está siguiendo ese ejemplo, y todo es ponernos todos a trabajar juntos, porque el tema no es un tema, todos estamos de acuerdo, el tema es cómo articulamos este asunto. Y Colombia es una meta dura de alcanzar, por lo menos Sí. como país sí tenemos muchas cosas en las que no andamos muy similares. Doña Jenny Chaverri de la Universidad Manitoba de Canadá, teníamos también a don Ramón Pendones de Aconvivir y Marcela Guerrero, diputada del PAG, a quienes les agradecemos que nos hayan Gracias a ustedes. acompañado Gracias a ustedes. en esta mañana. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.